Cibercrimen. Protección. Datos. Ley. Paraguay, ¿listo para garantizar el derecho a la privacidad digital? Bueno, el tema que planteamos entonces como principal de esta tarde-noche, Fer. Así es, queremos hablar de protección de datos, de cibercrimen, de ciberseguridad en general también, porque hay una serie de proyectos que se vienen trabajando. Sí. El principal que se aprobó hace unos días nada más, hace unas semanas en realidad, del pasado 27 de mayo, que habla de protección de datos personales en el Paraguay, un tema bastante debatido a nivel legislativo. Y con una particularidad también que a veces da la sensación de que sobre todo en ciertos rangos de edad parece ser un problema que no te afecta. Sí. La gente que se siente lejana a la tecnología piensa que estos problemas no le afectan y sin embargo no es así y tenemos que tomar conciencia que tiene que ver directamente con nuestros derechos esta cuestión. Así es, por eso ya queremos saludar a nuestro invitado que nos acompaña aquí en piso. También tenemos algunas entrevistas que vamos a hacer vía Zoom, pero queremos saludarlo al señor Estefan Bisocolán. Él es abogado, experto en protección de datos. ¿Cómo le va? Bienvenido. Fernanda, buenas noches. Diego, gracias por la invitación. Gracias, doctor, muy amable. Gracias por venir. ¿Qué hay que saber sobre esto en general, digamos, protección de datos? ¿Por qué es algo tan importante hoy en día, doctor? Para darle un dato, Bolivia y Paraguay, si mal no recuerdo, son los dos únicos países de la región que no tienen una ley general de protección de datos. En Paraguay existe una ley sectorial que regula el manejo de datos en el sector financiero, pero es una ley, además de no abarcar todos los aspectos que requiere ese sector, es una ley que abarca solamente al sector financiero. Yo celebro que hoy en día estemos discutiendo este tema en el Congreso Nacional y no quiero usar la palabra debate, porque creo que lo que no se hizo fue debatir. Porque cuando sancionamos una ley así que va a regir la vida de nuestro país en los próximos años, y le paso otro dato, ¿verdad? En Europa, en Estados Unidos, este tipo de situaciones se vienen discutiendo hace 20, 30 años con leyes que fueron sufriendo varias modificaciones. En Paraguay lo estamos haciendo ahora. Y me preocupa que la Cámara de Diputados haya aprobado, o sea, haya sancionado un proyecto de ley sin debatir en primer lugar cuál sería el modelo regulatorio sobre el cual Paraguay va a generar las políticas públicas y las normativas para su ley de protección de datos. Pero doctor, un ratito antes me quiero ir al tema de sí. ¿Cuáles son los datos a proteger y de quién o de qué hay que proteger? Mira, el dato es cualquier información que identifica a una persona, no importando qué característica o qué hecho o qué información se utiliza al efecto. Estamos hablando del dato, acá es lo que se busca proteger el dato personal. Tu dato, mi dato, el dato de Fernanda, el dato de la ciudadanía. Hoy en día todos los paraguayos cualquiera de nosotros accede a una página web, te piden información, tu correo electrónico, tu teléfono, tu domicilio. Hoy en día recibimos mensajes comerciales permanentes en nuestro teléfono, donde es como que nos van recompilando información sobre nosotros. Y esa información es el oro de este siglo, el oro porque a partir de ahí se generan muchas innovaciones tecnológicas, la inteligencia artificial se nutre de la información y en otros países vieron como algo importante regular el tratamiento de datos personales a los efectos, obviamente, de proteger la privacidad de las personas. Y ahí existen otros países donde no lo ven de esa forma. Y les doy un ejemplo. En Europa, la protección del dato es un derecho fundamental. Casi lo tratan como un derecho humano. En Estados Unidos no. En Estados Unidos la protección del dato o del dato personal es un derecho del consumidor. O sea, yo consumidor defino y decido qué datos quiero que se me proteja y qué datos quiero que no se me proteja. En Brasil existe un modelo híbrido. En Colombia un modelo híbrido. En Argentina y en Uruguay existe un modelo similar al de la ¿Y eso hacía referencia, doctor, cuando decías claro, tenemos que elegir qué en Paraguay no se tomar? discutió. En Paraguay, ¿qué fue lo que pasó? Hace unos años se viene
analizando una ley, y lo que se hizo fue, se presentó un proyecto de ley presentado por un grupo de personas, que lo que hizo fue, trajo casi una copia idéntica al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Digo casi porque en realidad se hicieron algunos ajustes, pero a mi criterio en un 70% es una réplica de la normativa que regula datos en la Unión Europea. Entonces no podemos desconocer que jamás la realidad paraguaya va a ser similar a la realidad europea. Y ahí existe una cuestión de que este proyecto de ley que se sancionó regula varias cuestiones, a mi criterio, que hoy va a incidir negativamente sector MIPYMES, sector de las pymes, va a generar muchas complicaciones para aquellos emprendedores y por qué no para las empresas grandes también, ¿verdad? O sea, el paraguayo hasta ahora con este proyecto ahora aprobado en diputados el pasado 27 de mayo no sabe exactamente o no se sabe exactamente cómo va a hacer para aprobar o no que sus datos estén al libre albedrío para que cualquiera lo utilice y lo pueda la ver. normativa, Fernanda, sí establece ciertos parámetros para que vos puedas compartir o no tu dato o puedan utilizar tu dato. No me preocupa esa parte, me preocupa en el sentido de que, para que ustedes entiendan, hoy en día Paraguay tiene como una política pública, lo dijo varias veces el presidente Santiago Peña, el de captar inversión extranjera. Sí. Lo que busca es captar inversión y está viajando por todo el mundo para eso. Ahora, existen muchos inversores en modelos de negocios tecnológicos que rehuyen a invertir en países donde la regulación es altamente restrictiva. En Europa la regulación del dato, la protección de datos es altamente restrictiva. Entonces un inversor americano, un inversor japonés, un inversor chino, un inversor brasilero, que dice, ok, yo no me voy a invertir a Europa porque a mayor restricción, menor posibilidad que yo desempeñe mi modelo de negocios información bajo las reglas del libre mercado, pues yo requiero información. Entonces rehuyen a invertir en países donde la restricción es elevada. Entonces yo soy del criterio que tenemos que buscar un equilibrio. Obvio que tenemos que proteger el dato de las personas, pero también tendríamos que el Congreso debería haber analizado y hablado con el ministro de Industria, ministro de Economía, ok, ¿cuál es el norte? Porque lo que va a pasar es que el presidente es probable que obtenga muchas inversiones extranjeras, pero cuando los inversionistas extranjeros verifiquen que aquí tenemos una ley de protección de datos que en realidad atenta contra su modelo de negocio, van a comenzar a analizar 2 o 3 veces si desembarcan con la inversión. ¿Cómo? Nuestra ley es grande, tiene muchos años ya. La ley no... el proyecto. El proyecto de ley tiene... Lo que tenemos es protección de datos, digo, no hay nada. Tenemos una del año 2020 que protege el dato crediticio del mercado financiero hasta ahí. Ahora, a ver un poquito, el principal cuestionamiento cuando este proyecto se aprueba en diputados a finales de mayo era por qué le estamos dando otra vez la facultad al MITIC. Muchos diputados decían, siendo que ya vimos que el MITIC no pudo hacer frente a los últimos hechos de ciberataque. Ese puede también ser un punto, porque algunos decían, esto es una cuestión de defensa nacional, de seguridad nacional. ¿Por qué no le damos netamente la facultad al Ministerio de Defensa? ¿Usted qué opina, abogado? Mira, la ley establece que MITIC, o sea, que una dependencia que estará bajo el ala del MITIC sea la autoridad reguladora. Sí. Si bien se habla de una independencia, de una autonomía, va a ser una dirección más, entiendo, que va a formar parte de la estructura organizativa del MITIC. A nivel internacional, los estándares internacionales recomiendan que aquella autoridad de control de una ley de protección de datos sea absolutamente independiente. Y le doy un dato. ¿Qué pasaría si nosotros hubiéramos tenido esta ley en vigencia ya actualmente y hoy en día tuvimos unos ataques de ciberseguridad en los últimos tiempos, donde se filtraron información de entes públicos, creo que 10 o 11 entes públicos? Sí. Entonces, si uno comienza a analizar cuál fue el estudio de impacto de este incidente de seguridad y protección de datos, es probable que el MITIC sea el ente investigado. Pero el MITIC va a ser juez y parte, porque si eventualmente la filtración, digo eventualmente o supuestamente, se debió a algún error administrativo o alguna cuestión de no haber cumplido la ley por parte de un ente público, ¿quién va a ser el juez que juzgue
y va a ser el MITI otra vez. O sea, el MITI se va a estar jugando a sí mismo. También puede ser peligroso para un ciudadano que el Estado tenga acceso a toda su información. Es la recomendación a nivel internacional que la agencia que regule o que sea la autoridad de control en protección de datos sea absolutamente independiente. Por eso. Es la recomendación de los principales expertos a nivel internacional, ¿verdad? Bueno, queremos saludar también, aprovechando al señor Klaus Pistilli. Él es viceministro de Tecnologías del MITIC, justamente para conocer su parecer acerca de este tema y por sobre todo abordar primeramente lo que tiene que ver con este proyecto de ley que ahora pasó para su estudio a la Cámara de Senadores. Viceministro, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia, a vos, Fernanda, y a Diego y al invitado. Gracias. ¿Por qué es importante el proyecto de ley que es lo más destacable para usted, viceministro? Hay que entender que varias de las cosas que se están mencionando en el transcurso de la entrevista tienen que ver con profundos significados de la política pública, de cómo se lleva al frente cuando se construye una ley. Este borrador de ley ya tiene varios años en el Congreso, realmente está pasando de estudios a diferentes comisiones, y ahora, después de ya un tiempo prudencial en la Cámara de Diputados, pasa su estudio de vuelta a senadores, ¿verdad? Es importante de que esas recomendaciones que se tiene desde el punto de vista de la ciudadanía también se las acerquen a los respectivos senadores para luego en su momento poder ser tratados si es que ameritan dicho tratamiento. Por otro lado, en esa misma ley mencionan de que esa autoridad de aplicación caería dentro del alcance o dentro de las direcciones del propio MITIC, asociado directamente, como dice ese proyecto de ley, a la máxima autoridad institucional. Dicho sea de paso, se han mencionado también cuestiones de ciberseguridad en el transcurso de las entrevistas, y me parece importante poder aclarar algunos puntos de cómo el MITIC de alguna manera gestiona estos incidentes de ciberseguridad, que no es el MITIC el afectado desde el punto de vista directo de que esto se le hizo a la institución Ministerio de Tecnología de la Información, sino se le afectó a terceros, ¿verdad? Entonces, si bien cuando se habla de ciberseguridad está aquí la autoridad de aplicación de lo que sería la ciberseguridad, hay algunos parámetros generales, hay algunas buenas prácticas que deben ser llevadas a cabo por las instituciones públicas. Entonces, en caso de que se vea afectado una institución pública y en caso de que esta ley sea promulgada, o sea, termine su ciclo legislativo, pase al Ejecutivo y se promulgue completamente, sería interesante también ver cómo va a afectar dentro de la estructura del propio MITIC, entendiéndose de que siempre se busca de que no se agrande el Estado, y que eso es una discusión profunda que yo entiendo de que se tuvo en el equipo legislativo, donde se va a crear una nueva institución o se le va a poner dentro o se le va a incluir dentro de una de las dentro de los ministerios, ¿verdad? Pero de hecho el debate es fantástico y creemos de que es importante de que esto se siga mencionando y que también se pueda conversar con los propios legisladores en virtud a lo que ha sido manifestado, ¿verdad? Viceministro, en línea a lo que decía aquí nuestro invitado también, el abogado Iso Colán, que nos acompaña en piso, como MITIC, ¿ustedes están de acuerdo en volver a ser el órgano de aplicación eventualmente de aprobarse así como está este proyecto? ¿O también son de la línea de que, bueno, se tiene que trabajar netamente como una situación o como un tema de seguridad nacional y derivar esta competencia al Ministerio de Defensa? ¿Tienen la posibilidad en este caso de cubrir eso en caso de que ustedes tengan que ser el órgano de aplicación? Ahora, la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Nosotros vamos a asumir lo que la ley nos pide que asumamos, ¿verdad? Eso es categórico. Nosotros no nos podemos negar a lo que dice la ley. Dicho de esta forma, también es importante entender dónde podría estar esta agencia, llamémosle agencia, desde el punto de vista natural, donde podría estar. Y es posible que podría estar dentro de otro ministerio, pero justamente
el acuerdo en el cual se llegó con los legisladores y se ha trabajado para que esto pueda salir es esto que pueda estar dentro del propio Ministerio de Tecnología, ¿verdad? Sí, y no correría el riesgo, como decía aquí nuestro otro invitado, de que ustedes tengan que asumir en algún momento una posición de juez y parte en algunos casos de protección de datos personales. Y hay que entender de que si se crea esta dependencia dentro del MICTIC, la dependencia en sí misma no va a estar dentro del Viceministerio de Tecnología. Sí. O sea, no va a depender en todo caso de mi persona, va a depender directamente del ministro. Dicho de otra forma, hoy día el ministro tiene un círculo de dependencias alrededor que yo no tengo la potestad de ir a decirle al director de Administración y Finanzas, quiero que se haga de esta u otra manera. No sé si se entiende, o sea, es directamente de la misma cabeza, o sea, dependemos de la misma autoridad. Y en caso de que esto se incurra en algún tipo de error humano, caemos en malas prácticas o realmente, y bueno, tendrá que salir a la luz en su momento bajo un escrutinio de lo que pasó en cada uno de los casos, ¿verdad? ¿Es urgente para el país esto, viceministro? Es urgente. Era urgente, sigue siendo urgente y es la piedra fundamental para poder tener una ley de inteligencia artificial, para tener una ley de ciberseguridad, porque de alguna u otra manera la ley de datos personales le da la robustez y le enmarca a estas otras leyes para que no se vaya por su lado y no tengan que estar luego reglamentando cosas que están en una ley de datos personales, ¿verdad? Claro. Bueno, y lo último, menos de mi parte, ¿hay algún acuerdo internacional firmado por nuestro país o tratado en este sentido? ¿Acuerdo con relación a qué en particular? A protección de datos. No entiendo la pregunta. A protección de datos, si el país ha firmado algún tipo de acuerdo internacional o tratado internacional para hablar de una línea a seguir, digamos, en este tema. No, cada país es autónomo y sigue la línea que el propio país cree. Ahora, tenemos las buenas prácticas que nuestros otros países ya han avanzado sobre ella y de hecho nosotros miramos para hacer comparación de lo que son las legislaciones, la legislación comparada. O sea, no hace falta que nosotros nos equivoquemos o fallemos o tardemos 20 años en alcanzar la misma ley que otros países ya la tienen, ¿verdad? El día de hoy. Correcto. Bueno, viceministro, le agradecemos mucho por este contacto. Vamos a estar atentos a lo que ocurra ya a nivel estudio legislativo. Por favor, a las órdenes, y desde el MICTIC estamos siempre dispuestos a poder compartir este tipo de debate y poder justamente explicar lo que estamos haciendo aquí para transformar digitalmente la vida de nuestros ciudadanos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, le pedimos un momentito aquí al abogado también. Tenemos que hacer una pausa. Breve corte y volvemos para seguir hablando de este tema. 19:37, Fer, estamos hablando de protección de datos. Sí, un proyecto señor. de ley que está, pero aparte de la importancia de la protección de datos hoy en día. Así es. A mí me gustaría preguntar, porque estábamos aquí hablando fuera de micrófono también con el abogado Viso Colán, ¿cuáles son algunos aspectos que, a su parecer, con el conocimiento que usted tiene, doctor, habría que modificar o mirar nuevamente de esta ley ahora que pasa al Senado? Lo primero que yo definiría es si vamos a establecer que el derecho a la protección de datos en Paraguay va a ser un derecho fundamental o un derecho del consumidor. Es decir, si es un derecho fundamental, sin necesidad de que el consumidor te autorice, la ley tiene que salir a proteger al consumidor. Si es un derecho del consumidor, siempre y cuando yo te autorice que vos manejes mis datos, no hay ningún inconveniente. Y eso no se establece en este Eso proyecto. no está bien claro. No está bien claro, entonces ese es un tema. Lo segundo, en Paraguay es un país con alta informalidad. Sí. Esta ley establece regímenes sancionatorios donde existen multas de más de 1.000 millones de guaraníes. Imagínense una MIPYME, es una empresa que tenga que haga servicios de página web y que tenga 2 o 3 empleados y que comience a captar información sobre nosotros para hacer nuestra web, y que en ese proceso de captar información de datos personales infrinja la ley. Sí. Luego tengo una denuncia ante la autoridad reguladora y tengo una multa de 1.000 millones o de 500 millones de guaraníes. Cierra esa empresa. Porque esta ley establece que uno tiene que tener oficial de protección de datos, delegado de protección de datos,
estándares altos en protección. Hasta para empresas pequeñas, digamos. Claro, hasta no hace esa discriminación. Entonces... Pero está bien la protección en ese... Está bien la protección, pero a mi criterio tendríamos que de una forma un poco más paulatina, ¿verdad? Porque hoy en Paraguay, ¿cuál es el problema? El problema es la informalidad y como una empresa que apenas le incluye a su empleado en IPS, que vos le vas a traer una normativa que le carga en la espalda una obligación más compleja y que él no está preparado para contratar a un delegado en protección de datos. En Paraguay no existen más de 5 personas que tengan formación en materia de protección de datos. A ver, me quiero ir a otro punto porque hace tiempo se hizo viral una discusión en redes de un supermercado tiene la imagen de circuito cerrado en donde identifica perfectamente a toda la gente, a todas las personas que van a comprar. Y a raíz de eso después saca algunas fotografías de una persona que, no sé, no ha cometido ningún tipo de hecho. Y muchos saltaron y se preguntaron, pero espera, ¿qué tipo de datos están teniendo este tipo de lugares u otros, incluso en redes sociales, sin que yo les haya permitido que tengan la información de mi rostro, información en sí de algunas cuestiones que son netamente de seguridad que eventualmente se pueden utilizar con fines maliciosos? En ese caso puntual, el supermercado va a tener que tener la autorización expresa y consentida de la persona para que se tome sus datos de identidad biométrica, sus huellas dactilares. La ley establece ciertas excepciones. Si estamos hablando en materia de seguridad pública, obviamente se entiende que en un evento masivo se van a tener en cuenta altos estándares de seguridad y bueno, ahí puede haber cámaras filmando. Pero en un supermercado que me estén filmando y que estén, digamos, difundiendo mi imagen o datos personales sobre mi persona y estén por ahí generando producto y comercializando con eso sin mi autorización, obviamente ese supermercado sería pasible de multas elevadas. No somos muy conscientes de los riesgos muchas veces. Pregunto, por ejemplo, en el caso de consultas médicas, a uno va ahora y te escanean el rostro, por ejemplo. O en shopping. O en shopping también. Claro, Claro, y el tema de salud por ahí te alerta un poco más, ¿verdad? Porque sí, ¿por qué quieren mi cara estas personas que están vendiendo, vamos a decir, con temas de salud? Claro, y hace poco vi un dato donde un médico comenta en un grupo de WhatsApp el historial clínico de un paciente suyo. Entonces, ojo que ese historial clínico del paciente suyo puede causar un perjuicio a esa persona, ¿verdad? Entonces, eso viene a regular la ley. Yo creo que esa es la parte positiva de la ley. Esa es la parte positiva de la ley. Ahora, tendríamos que entender que una ley siempre tiene varias aristas. Está la parte de salud, la parte de datos sensibles. Lo que a mí me preocupa es el impacto que pueda tener esta ley en el mercado financiero, en el mercado de créditos y en la captación de inversión extranjera. Ya explicó lo de inversiones extranjeras, pero ¿por qué en el mercado de crédito? Porque a ver, la clave en un mercado financiero y de crédito es que exista a mayor información en el mercado, mejor acceso a productos crediticios existe. O sea, cuando más yo sé sobre Fernanda, cuando más historial crediticio tenga sobre Fernanda, es más fácil para la empresa de crédito, la entidad financiera, analizar el comportamiento de Fernanda. Y Fernanda es una buena pagadora según su historial crediticio, entonces yo le ofrezco más productos. Cuando más productos te ofrezco, más inclusión financiera tengo de tu parte. Pero y ahí la economía se mueve. Pero si yo pongo restricciones para la conservación de información sobre Fernanda, si yo le digo, ojo que la información sobre Fernanda la puedo usar solamente 1, 2, 3 veces durante solo cierto plazo, y luego tener que eliminar la información de Fernanda, ¿cómo yo voy a construir un historial crediticio sobre Fernanda? Entonces ahí es donde tenemos que comenzar a ver, bueno, ok, desde el punto de vista económico, ¿qué yo quiero como país? Que la economía se mueva. ¿Cómo muevo la economía? Con consumo. Entonces voy a poner trabas al acceso al crédito. Y bueno. Pero hay situaciones también en donde te agobian a llamadas, a mensajes, acosadores ya ofreciéndote ese tipo de productos porque están usando esos datos que usted mencionó. Sí, así mismo. Tenemos hoy una normativa, una ley, la 5830, si no mal no recuerdo, del 2017, que establece, se llama la ley no molestar, que establece la prohibición de enviar contactos comerciales sin la autorización expresa, que yo creo que es una cuestión válida. ¿Verdad? Ese tema está, digamos, regulado pero no se cumple. Claro, no es complejo, no se cumple. A veces también acepta, ¿verdad? Las condiciones y hay que incluyen que te van a molestar, digamos. Sí, bueno, y ahí es todo un tema, ¿verdad? Yo siempre digo que
tenemos que definir como país cuál es nuestro norte. Me decía, hace poco estuve en una charla, era un call center que ofrecía créditos, y me decían, a este grupo de personas ya no le vamos a ofrecer crédito, porque nos denuncian cada vez que le hacemos llegar una propuesta comercial. Entonces, y después le tenemos multas. Entonces esas personas se quedan, o sea, las empresas dedicadas a ese rubro dicen, no, a Fernanda, por ejemplo, o a Estefan ya no le voy a ofrecer crédito. Entonces te quedas sin la posibilidad de dar créditos. Entonces ahí es donde tenemos que buscar el equilibrio. O sea, porque si comenzamos a multar a todas las empresas, a todas las entidades financieras, por ofertas comerciales, lo que va a pasar es que van a comenzar a ser un poco más precavidos, pero te vas a quedar sin acceso al crédito. Y eso también detiene un poco la... Detiene la economía, detiene el consumo, entonces siempre tenemos que buscar un punto de equilibrio, ¿verdad? Doctor, mil gracias por estar con nosotros. No, por favor. Pedagógico, y también para que nosotros vayamos entrando en estos temas con mayor asiduidad. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa. Ya volvemos enseguida.